cada estructura social, cada sistema político que la humanidad concibe y por el que lucha, no es, en su esencia profunda, una fría teoría económica, sino más bien la proyección enormemente ampliada de una única y antigua neurosis que late en el corazón de cada individuo, el temor a la separación y el deseo irreprimible de regresar al útero primordial. Si buscamos el impulso interior que alimente y renueve constantemente la energía del socialismo, debemos alejarnos de los manuales de historia y economía y ahondar en las aguas profundas y oscuras del inconsciente colectivo, donde residen los eternos arquetipos que gobiernan nuestras pasiones y nuestras elecciones más íntimas. El socialismo no es simplemente una propuesta para la redistribución del capital, es un intento desesperado y dramático de redistribuir el peso existencial, la insoportable carga de la individualidad que la modernidad ha impuesto al alma humana. El impulso colectivista es, ante todo, el eco nostálgico del gran arquetipo de la madre, la búsqueda de la seguridad absoluta, esa condición prenatal donde el yo no necesitaba luchar, donde la nutrición era automática y la supervivencia no requería de la dolorosa y solitaria diferenciación del ego. Cuando el mundo exterior se revela como un frío desierto de competencia, esfuerzo e incertidumbre, la psique, exhausta y herida, proyecta sobre el Estado, o sobre la idea de colectivo, la imagen de una madre benigna, omnipotente y siempre proveedora, capaz de anular la ansiedad que genera la autonomía. Esta es la primera fuente, el manantial psíquico que nunca se agota, el anhelo de que las fronteras del ego se disuelvan para revertir el trauma del nacimiento, volviendo a ser una parte indiferenciada y segura del todo. Para comprender esta dinámica, debemos sentarnos en silencio con nuestro propio miedo. Les pido que cierren los ojos por un momento. No para dormir, sino para observar. Siente el peso que descansa sobre tus hombros. Es el peso de ser tú, de ser el único responsable de tu camino, de tener que soportar la incertidumbre del mañana y la finitud de cada día. Esta carga, que los antiguos llamaban la carga del destino, y que Jung llamó la tarea del yo, es la que el inconsciente colectivo desea ardientemente descargar. La civilización, al exigir diferenciación y formación de un ego fuerte y resiliente, impone a cada persona la responsabilidad de ser un punto de luz autónomo en la oscuridad del caos. Pero el camino hacia la individuación es terriblemente solitario. Por eso, psicológicamente, el grito por la igualdad material es en realidad un grito por la igualdad de la ansiedad, una distribución equitativa del temor existencial. El individualismo, en su extremo, conduce a la neurosis de aislamiento. El colectivismo, en su promesa, ofrece la neurosis opuesta, la asfixia de la identidad a cambio de la ilusión de seguridad. Cuando el alma se siente abrumada por la magnitud de su propia existencia y la indiferencia del cosmos, busca refugio en cualquier sistema que prometa absorber su sufrimiento individual en el vasto y cálido estanque de la experiencia comunitaria. Esta búsqueda, este movimiento psíquico, no es de origen político, sino profunda y desesperadamente emocional. Es la eterna búsqueda del huérfano que se siente abandonado en el universo, suplicando su readopción por el padre, o en este caso, por la gran madre colectiva. El socialismo, visto a través de la lente arquetípica, emerge entonces como la manifestación social del deseo regresivo. El individuo que ha fracasado o se siente inadecuado frente a los rigores del mundo real, el mundo de la competencia, la jerarquía natural de talentos y el fracaso inevitable, encuentra consuelo en la idea de que la culpa no es suya, sino de el sistema. La proyección de la sombra es aquí fundamental. La sombra contiene envidia, resentimiento y rabia impotente contra aquellos que de alguna manera han logrado diferenciación y prosperidad. Es mucho más fácil y psicológicamente menos doloroso culpar a una estructura abstracta e invisible, el capitalismo, el opresor, la élite, que reconocer la propia incapacidad de afrontar la realidad con la totalidad de la propia psique. La culpa, entonces, se exterioriza y se sacrifica ritualmente en el altar de la ideología. Por lo tanto, el impulso socialista ofrece un doble escape. En primer lugar, absuelve al individuo de su responsabilidad personal y, en segundo lugar, canaliza la energía destructiva de la sombra, el resentimiento, hacia un propósito que se percibe como moralmente superior. El nosotros del colectivismo se convierte en una persona gigantesca y seductora, que promete no solo justicia económica, sino, sobre todo, validación moral absoluta. Cualquiera que abraza la causa se siente inmediatamente elevado. Ya no es un fracaso que lucha solo, sino un salvador que lucha por todos, purificado por el fuego de la indignación colectiva.
Esta transformación de un complejo de inferioridad en un complejo de superioridad moral es uno de los motores psíquicos más poderosos del impulso colectivista. Estamos tratando con el arquetipo del héroe que no ha podido comenzar su viaje o que se niega a abandonar las comodidades del hogar. El verdadero héroe junguiano acepta separación, se enfrenta solo al dragón y regresa para integrar el tesoro en la comunidad. Sin embargo, el individuo atraído por la promesa socialista radical a menudo quiere que el colectivo mate al dragón antes de que tenga que abandonar la puerta. La idea de que todos deben tener lo mismo es la traducción social de la necesidad psíquica de que no debo estar expuesto a diferencias de destino, o incluso más profundamente, no debo soportar el aislamiento de mi éxito o mi fracaso. La riqueza material, desde la visión arquetípica, representa no solo poder, sino también la peligrosa autonomía que amenaza la cohesión del grupo. Aquellos que destacan demasiado o que acumulan demasiado poder individual, el rey sabio, el guerrero victorioso, representan una amenaza para la simbiosis de la tribu. Por tanto, el movimiento hacia la uniformidad y la horizontalidad extrema no es principalmente una cuestión de generosidad, sino una defensa instintiva del grupo contra la fragmentación provocada por egos muy grandes y diferenciados. La psicología de masa, a la que apela magistralmente el socialismo, exige que el individuo renuncie a su soberanía psíquica, a cambio del embriagador sentimiento de pertenencia y poder compartido. Este es el oscuro pacto que la psique establece con la ideología, el sacrificio de la libertad interior a cambio de la paz exterior. La libertad, para la psique no iniciada, es sinónimo de peligro, responsabilidad ilimitada y, en última instancia, muerte. El colectivismo ofrece el abrazo de la vida, el regreso al vientre materno donde el alimento está garantizado y el dolor se mitiga con la solidaridad. Pero esta regresión siempre tiene un costo psicológico, la atrofia del yo, la parte más íntima de nosotros que requiere el viaje individual para manifestarse. El impulso interno del socialismo es el deseo desesperado de compartir la carga, de diluir el ego hasta que no sea más que un suave reflejo en la vasta agua del océano humano. Y la trágica belleza de esta búsqueda reside en el hecho de que, al intentar construir el paraíso colectivo en la tierra, el individuo, huyendo de su propia sombra, solo la proyecta a escala gigantesca sobre la estructura del Estado, creando exactamente lo que más temía, una autoridad fría e impersonal que exige una conformidad total. La promesa de una utopía libre de conflictos es, de hecho, la promesa de una psique libre de tensiones, un estado de no diferenciación, que solo puede lograrse mediante la represión brutal de la diversidad humana. Hay una fuerza primordial dentro de nosotros, que clama por justicia externa, pero ignora la tiranía que ejerce sobre su propia alma. Es con esta dualidad, la tensión entre el imperativo de lo colectivo y la necesidad del yo individual, que continuaremos nuestra exploración en el próximo momento. Lo que no podemos integrar en nuestra sombra individual, exigimos que lo colectivo lo sane a través de una promesa de orden externo. Esta es la gran ecuación de la psique en su encuentro con la política. El dolor interno proyectado como una demanda de utopía social. El impulso que examinamos no nace en tratados económicos o plataformas políticas, sino más bien en las cavernas silenciosas del alma humana, donde resuena el sufrimiento primario. En nuestra primera meditación, tocamos la herida arquetípica, el sentimiento de injusticia existencial que moviliza el arquetipo del huérfano y, por el contrario, invoca el arquetipo del guardián. Ahora, debemos profundizar en la mecánica de esta proyección, el proceso alquímico inverso donde la búsqueda de la totalidad, el yo integrado, se pervierte en una búsqueda de conformidad externa. El alma, en su incesante búsqueda del equilibrio, detesta el caos de desigualdad inherente a la existencia. Miramos el mundo y observamos la tragedia de la contingencia, el hecho de que nacemos en circunstancias desiguales, estamos dotados de talentos desiguales y estamos expuestos a destinos desiguales. Para el ego, que busca control y previsibilidad, esta contingencia es inaceptable. Ella es la manifestación de la sombra cósmica, la parte de la realidad que se niega a ser ordenada por nuestra voluntad. Cuando la responsabilidad individual no acepta el sufrimiento como parte del viaje, el fuego alquímico, que convierte la materia prima de la vida en oro, la psique colectiva busca un atajo, en lugar de someterse al doloroso proceso de integrar la propia sombra, reconociendo la capacidad innata de opresión y envidia que reside en cada uno de nosotros. Las masas eligen el camino más fácil, la proyección. La sombra, que es depositaria de todos nuestros rasgos reprimidos, de todos nuestros deseos inconfesables, de nuestra crueldad potencial y de nuestra envidia más cruda, es repentinamente expulsada del territorio del alma individual y atribuida a un chivo expiatorio externo,
casi siempre estructural. Este es el nacimiento de la polarización psíquica que alimenta el impulso ideológico. La imperfección humana, la falibilidad del ego y la corrupción inherente de la voluntad son repentinamente atribuidas al sistema, a los dueños de los medios de producción o a cualquier otra abstracción que tenga la culpa total. Proyectando nuestra sombra en el exterior creamos un enemigo mitológico perfecto, malvado, monolítico y omnipresente. Al mismo tiempo, nos elevamos a nosotros mismos, el colectivo idealizado, a un estado de pureza arquetípica, el arquetipo de víctima inocente. En este esquema, la lucha política deja de ser una negociación pragmática entre diferentes intereses humanos y se convierte en una guerra santa, una batalla escatológica entre el bien absoluto, nosotros, y el mal absoluto, ellos. Este mecanismo psicológico es sumamente satisfactorio, ya que alivia al individuo de la carga más pesada, la responsabilidad de su propia oscuridad. En este vacío de responsabilidad y pureza colectivas, emerge una figura inevitable e irresistible para la psique colectiva herida, el arquetipo del Salvador o el Redentor. El Redentor no necesita ser una persona física, puede ser una ideología, un manifiesto, un partido o una promesa de futuro. Su función arquetípica es simple. Promete la reintegración de la plenitud perdida, la abolición del dolor y el regreso a un estado edénico, el paraíso socialista. Es la promesa de que se restaurará el orden perfecto, no mediante el arduo trabajo interno de millones de individuos, sino mediante un acto quirúrgico externo, el derrocamiento del opresor proyectado. El poder magnético del socialismo, visto a través de esta lente arquetípica, reside en su profunda resonancia con el mito universal del héroe que desciende al inframundo, lucha de clases, para rescatar a la doncella encarcelada, la humanidad explotada. El Redentor, al situarse entre el huérfano y la sombra proyectada, ofrece el consuelo de que la salvación es técnica e inevitable, siempre que todos se sometan a su visión de purificación social. Esta sumisión, sin embargo, es la clave del conflicto que se desarrolla. Si la esencia humana es, como la naturaleza misma, dual, hecha de luz y sombra, construcción y destrucción, cualquier sistema que prometa el triunfo absoluto de un lado, la luz de la igualdad, sobre el otro, la sombra de la individualidad competitiva, requiere una violencia psicológica fundamental. El ego colectivo, al identificarse plenamente con la figura del Redentor, debe repudiar y reprimir cada vez más la sombra interior. Y cuanto más se reprime la sombra, mayor es la fuerza necesaria para mantenerla contenida. El proyecto de igualdad radical y uniformidad económica y social es, en el fondo, un intento de imponer simetría al caos asimétrico del alma humana. La naturaleza, tanto interna como externa, es jerárquica y desigual en su expresión. Tratar de forzar la igualdad material a través de la coerción es el intento desesperado del ego colectivo de negar la ley de la entropía psíquica y material. Se trata de construir una realidad donde la envidia, un poderoso y oscuro motor humano, no tendrá objeto, y donde la competencia, un aspecto del impulso vital, será reemplazada por la colaboración altruista y espontánea. Aquí reside la belleza trágica y el defecto inevitable del idealismo radical. Exige que la naturaleza humana se comporte como un arcángel, cuando en realidad está compuesta de arcilla y llamas, de dioses y demonios. La promesa del paraíso en la tierra es la negativa a aceptar que el paraíso solo puede encontrarse en la integración del sufrimiento, no en su abolición externa. Es vital que comprendamos que este deseo de redención social no es un fracaso moral, sino un movimiento instintivo y desesperado de la psique, para escapar de un dolor que parece insoportable. Si la sociedad está enferma, la enfermedad, antes de ser estructural, es una patología del anima mundi, el alma del mundo que está herida. El socialismo, en este sentido, es un profundo grito de significado y pertenencia a un mundo que parece desprovisto de trascendencia. Pero el precio de esta proyección es alto. Al subcontratar la curación de nuestra sombra al Estado o la ideología, nos negamos el crecimiento que surge al enfrentar nuestro propio demonio interior. Abandonamos el viaje del héroe individual, a cambio del consuelo del rebaño, prometido una tierra prometida, liderado por un pastor que, en su lado oscuro, puede convertirse rápidamente en un tirano, pues la única forma de mantener la ilusión de perfección es a través del control absoluto. Si estos reflejos despiertan algo dentro de ti, si la resonancia de este baile entre sombra y redentor tocó tu psiquis, deja tu me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo del alma, donde la política es solo el escenario de un drama mucho más antiguo y sagrado. El impulso por la igualdad, llevado al extremo,
exige que la psique se sacrifique en nombre de un orden superior. Y es precisamente en este punto del sacrificio cuando la sombra del Redentor, el silencioso arquetipo del tirano, comienza a hacer sus primeros movimientos. Surge no con violencia visible, sino con la quietud de una lógica irrefutable, la que dicta que el individuo debe renunciar a su voz, a su deseo y a su propiedad, en nombre de un bien mayor, un bien que nunca se materializa plenamente, ya que requiere la represión continua de la propia realidad humana. La siguiente etapa de el ciclo es el surgimiento de un conflicto entre el ego colectivo y la esencia individual, una tensión que explota a partir de la premisa de que podemos legislar la bondad y regular el alma. Es la lucha entre el colectivo, que desea la seguridad de la homogeneidad, y el yo, que exige la peligrosa belleza de la singularidad. Hay una fuerza dentro de ti que lo observa todo, y es con esto que continuaremos en el siguiente momento, examinando la inevitable sombra del guardián, que se convierte en carcelero. La utopía no es un lugar, sino la más peligrosa de las evasiones, la negativa a habitar la propia sombra. Caminamos juntos por un largo y sinuoso corredor de la psique colectiva, observando las fuerzas primarias que nos impulsan hacia el espejismo de lo social, esa promesa de redención estructural que, de vez en cuando, captura la imaginación humana con una intensidad casi religiosa. Vimos al huérfano llorando pidiendo bienvenida, y al mago prometiendo el oro alquímico de la perfección material. Pero ahora, en el umbral de este tercer y último acto, nos vemos obligados a enfrentar el espejo que refleja no solo el impulso, sino su inevitable distorsión, su costo psicológico final. Permítete un momento de silencio, un silencio que no busca escapar de la realidad, sino la realidad del escape. En las partes anteriores hemos trazado el terreno de la política exterior, pero ahora debemos trazar el territorio sagrado y caótico, donde la revolución realmente fracasa o triunfa. El paisaje interior del alma, el impulso hacia un sistema que promete abolir la lucha, el sufrimiento y la desigualdad material, es esencialmente la manifestación colectiva del deseo infantil, de volver a entrar al Edén perdido, en el útero de la gran madre proveedora. Es la exigencia del ego, vestido con el ropaje de la ética, de una vida libre de la responsabilidad existencial y del dolor inherente a la individuación. Este deseo, cuando se institucionaliza, evoca el arquetipo del Salvador, no el Salvador crístico que exige sacrificio y trascendencia del ego, sino el Salvador político, que promete redención mediante la redistribución de la materia. El impulso interior se convierte en una proyección masiva. Proyectamos sobre el Estado, o sobre la estructura de poder centralizada, nuestro propio yo no integrado. Esperamos que el mundo exterior se convierta en la entidad perfecta que nosotros mismos no logramos ser. ¿Qué sucede cuando el Salvador se institucionaliza? Cristaliza en la persona de virtud colectiva. Aquí es donde se manifiesta el estado de ánimo trágico de la psique humana. La ideología, que debería ser un mapa de la conciencia, rápidamente se convierte en un escudo moral, una persona rígida que reemplaza el trabajo ético real. El individuo, que adhiere fervientemente al sistema de redención colectiva, automáticamente se siente investido de una pureza moral inexpugnable. Ya no necesita luchar contra su propia sombra, ya que la ha proyectado, en masa, hacia afuera. El enemigo ya no es la propia avaricia, la propia envidia o el propio deseo de dominación. El enemigo es el otro, el que no comparte el mapa de la utopía. Esta es la trampa del idealismo absoluto. El socialista, impulsado por el arquetipo del cuidador y la justicia, como vimos en las partes anteriores, busca sanar la herida social, pero al centralizar esta curación, crea el ambiente perfecto para que surja el arquetipo del tirano de segundo orden. El tirano no es necesariamente el líder carismático y malvado. Él es la estructura que, en nombre de la seguridad y la igualdad, la máscara del Salvador, comienza a exigir el sacrificio de la individualidad y la libertad espontánea. La sombra, que fue expulsada del individuo y proyectada sobre el capitalista o el opresor, regresa como un boomerang psíquico, encarnado en la rigidez burocrática y la vigilancia constante. El sistema que prometió liberarse del miedo económico impone miedo político. El colectivo sombra tiene un hambre insaciable de uniformidad, odia la desviación, el genio fuera de lo común, el éxito no aprobado y, sobre todo, la diferencia. La diferencia revela la desigualdad natural de habilidades, de suerte, de iniciativa. La diferencia es el incómodo recordatorio de que la vida, en su esencia dionisíaca, no es justa en un sentido matemático o estructural, sino más bien en su potencia de posibilidad y contingencia. El impulso interno del socialismo, analizado fríamente a través de los lentes de la psicología profunda, es el impulso de controlar la contingencia. Es el esfuerzo heroico e ingenuamente trágico de la psique humana por negar la entropía, la muerte
y el caos. El Estado proveedor se convierte en el intento de crear un universo seguro y predecible, un útero de cristal donde se destierre la incertidumbre existencial. Pero sabemos, por la antigua experiencia del alma, que la incertidumbre no puede ser desterrada, simplemente reprimido. Y lo que se reprime en el nivel de la estructura, emerge como neurosis en el nivel de la cultura. La represión de la diferencia y del éxito individual genera una nueva forma de sufrimiento, que no es material sino existencial, la neurosis de la mediocridad obligatoria y la ansiedad de la vigilancia ideológica. Sí, estas reflexiones despertaron algo dentro de ti. Deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique, donde las barreras entre lo político y lo personal se desintegran. Luego continuamos examinando la mayor de las contradicciones, la relación entre el yo y la voluntad colectiva. El ego, cuando se funde con la masa, encuentra un poder y una justificación para sus propios defectos. La voz interior de la conciencia, el yo, se vuelve débil e inaudible ante el trueno de la aprobación social. El individuo empieza a pensar no en lo que es verdad, sino en lo que es socialmente aceptable, en lo que está de acuerdo con la persona de virtud de la época. Cuando la búsqueda de la justicia externa reemplaza la búsqueda de la verdad interna, la humanidad cae en la trampa de la arrogancia moral. El arrogante moral es aquel que utiliza el estandarte de la virtud para justificar la crueldad contra el otro. Es el inquisidor de la era moderna. No se ve a sí mismo como un tirano, sino como un guardián. Cree que la pureza de su intención redime la violencia de su método. Y esta es la gran ilusión psíquica detrás de todo movimiento que busca la perfección estructural. La creencia de que es posible construir un cielo en la tierra, ignorando la naturaleza infernal de la sombra humana. Toda revolución que no logra conquistar el ego interno está condenada a recrear, externamente, el tirano que quería derrocar.